Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los contenidos del curso. En particular, nos había faltado terminar una parte del tema 1, ya que esta introducción. Así que vamos a dar una mirada rápida a lo que estuvimos trabajando. En principio habíamos hablado acerca de lo que es la teoría de circuitos concentrados. Se refería simplemente a que lo que nosotros vamos a trabajar en el curso son circuitos a distancia relativamente cercana, no más allá, por ejemplo, de un edificio, en el cual se puede asumir que todas las corrientes y tensiones se transmiten instantáneamente. ¿Ya? Es diferente al caso en el cual tuviéramos nosotros circuitos que están formados a lo largo de grandes distancias, kilómetros, ¿ya? Como sería, por ejemplo, para línea de transmisión. También habíamos revisado lo que eran los modelos, ¿cierto? Te decía yo que finalmente buscamos modelar un circuito físico real, como el que aparece acá o el que aparece acá, con el objetivo de así poder hacer aproximaciones matemáticas y no tener que estar probando así directamente a prueba y error si es que no funciona algo, ¿cierto? Y no, mira, se quemó el componente, probemos con otra configuración, se quemó de nuevo y así. No es la idea. La idea es poder calcular y predecir lo que va a suceder, al menos con un cierto error aceptable dentro de los cálculos, ¿cierto? Y ese es finalmente el objetivo de lo que tiene este curso, que es analizar circuitos, calcular voltajes, calcular corrientes y potencia. Después empezamos a trabajar con lo que eran las variables eléctricas fundamentales, que muchas de estas ustedes ya las conocen lógicamente, probablemente de física, de electromagnetismo. ¿Ya? La corriente eléctrica se refería a un flujo de carga eléctrica a través de una sección determinada, por ejemplo un conductor, en un tiempo determinado. ¿Ya? Mientras más carga fluye, mayor corriente eléctrica, mientras menos carga fluye, menor corriente eléctrica. Eso es en definitiva. Voltaje, ¿a qué se correspondía? En realidad habla de la energía que se requiere para poder mover la carga, ¿ya? Porque la carga no se va a mover por sí sola, tiene que alguien realizar el trabajo, ¿cierto? Y finalmente la carga que se desplaza es la que está en todo el circuito. ¿Ya? Por eso es que esta fuente no está, entre comillas, creando la energía, sino que en realidad no está creando la carga, sino que está simplemente desplazándola. ¿Ya? Se mide obviamente en volt. Vimos también la potencia. Aquí nos detuvimos un momento, yo diría bastante importante, ¿cierto? Para ver cuál es la diferencia entre potencia y energía, que a veces uno, más allá de entender lo que matemáticamente dice esto, le cuesta por ahí entender el concepto. ¿Ya? Y obviamente la potencia se calcula como voltaje por corriente, se mide en watts, y obviamente se transmite potencia desde la fuente hasta la carga, donde la carga se entiende como el consumo, que está obviamente gastando la energía. Y la fuente, obviamente, quien la está generando, entregando esa energía. Y la relación entre potencia y energía. Nosotros trabajamos en particular en el apunte, me parece que lo tenemos por acá, con lo siguiente. Le decía yo y les preguntaba qué sucedía entre un hervidor y un refrigerador, por ejemplo. Yo le decía, en el caso del hervidor, tiene una potencia que consume de 1800 watts, por ejemplo, ya porque en realidad se puede mover entre 1200 y 2000. Teníamos también que en el refri, bueno, el refrigerador, ¿cierto? Será de 300, dependiendo del tamaño, hasta 500, 600, no más que eso, la verdad. Y les preguntaba cuál gastaba más en un mes. Ustedes me respondían correctamente en ese momento, ya que me decían que el refrigerador. ¿Y por qué? Era por el tiempo, ¿cierto? Porque se usa mucho más tiempo durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. A diferencia de un hervidor que lo podremos usar ¿cuánto? 20 minutos, 15 minutos en un día, quizá menos, ¿cierto? ¿Y cómo lo podíamos eso ver también numéricamente? Desde el punto de vista de que acá tenemos esas pequeñas áreas que corresponden a cada vez que yo, por ejemplo, pongo a funcionar un hervidor. Esto era referido a un día. ¿Ya? Y vemos que claramente esta área de acá, que corresponde al producto entre la potencia consumida y el tiempo en el que se consume, es muy superior y por tanto es mucha más la energía que se va a estar consumiendo para el caso de un refrigerador. Y de hecho este gráfico ni siquiera es totalmente fiel porque debería ser mucho más marcada la diferencia. Por acá nos comentaban también que el refrigerador consume aproximadamente 288 kWh, ¿ya? Y el hervidor 27 kWh, como un dato adicional. Si nosotros tuviéramos una potencia que no fuera constante, porque recuerden que la potencia lo que me indica a mí, y a ustedes también obviamente, es qué tan rápido se consume la energía. Eso es lo que indica. De hecho, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista matemático, sería como la derivada de la energía con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso se habla que es la velocidad de consumo de energía. Cosa que no es tan común decirlo así, pero nos ayuda a entenderlo. Si no fuera constante el valor de la potencia, obviamente ahí tendríamos que entrar a integrar. ¿Ya? Pero en sí es por lo mismo. Calcularíamos entre T1 y T2
entre T0 y T1, como lo quieran ver ustedes, y podríamos obtener así la energía consumida en un tiempo determinado. Justamente eso fue lo último que vimos, según lo que estoy chequeando acá. ¿Llegamos hasta acá, se acuerdan ustedes? ¿O alcanzamos a ver notaciones y convenciones? ¿Me podrían comentar? La verdad es que a veces la memoria me falla un poco. ¿Ahí quedamos? Muy bien. Ahí mismo. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a ver ahora, por si acaso, se refiere a las convenciones y notaciones. De hecho, tengo el apunte por acá, si me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a definir lo que es las referencias activas y pasivas. Vamos a verle acá. Bueno, vamos a ponerle primero clase 2. Recuerden que siempre vamos a manejar un apunte de este estilo. En particular, estas primeras clases yo me voy basando en la diapositiva, pero ya la siguiente, por ejemplo, ya lo vamos a trabajar directamente acá, como si fuera una pizarra. Notación. Y aquí vamos a poner la fecha que estamos a martes 17 del 08. Entonces, ¿cuál es la notación que tenemos que tener en cuenta? Aparece también el apunte, pero la verdad es que yo ese apunte lo había modificado. Me parece que esta versión es la antigua, pero en principio esto es. Vamos a hablar de la referencia pasiva y de la referencia activa. Referencia pasiva y referencia activa. Vamos a ponerlo acá bien separados para que se pueda identificar. Referencia activa. ¿Ya? Cuando tengamos un elemento, puede ser un resistor, puede ser una fuente, en realidad puede ser cualquier elemento de dos terminales. Vamos a dibujarlo como una especie de bloque. ¿Ya? Va a tener dos terminales, como les estaba comentando. De hecho, vamos a copiarlo acá. Ahí. Nosotros podemos definir la tensión y la corriente en él, ¿cierto? Así que la tensión la vamos a representar, por ejemplo, como una tensión así V, y acá también. Eso es lo mismo. Cuando usemos referencia pasiva, nosotros vamos a tomar la corriente en este sentido. Entrante. O sea, que entra por el positivo. Y cuando usemos referencia activa, vamos a tomar la corriente como saliente. O sea, sale por el positivo. ¿Ya? Esa es toda la diferencia. Toda la diferencia es esta. Uno puede decir, pero bueno, en realidad, si es tan pequeña la diferencia, ¿qué tan importante puede ser esto? ¿Cierto? Y la verdad es que es mucho más importante de lo que uno podría pensar así a priori. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos referencia pasiva, lo que estamos haciendo de forma implícita es suponer que este elemento está absorbiendo energía. Eso estamos haciendo, un supuesto. Solamente con poner esto así. Así que lo vamos a escribir acá. Es un supuesto de que el elemento absorbe energía. El elemento que sea, ¿cierto? Puede ser una fuente, puede ser un resistor. Uno puede decir, pero bueno, ¿y cómo una fuente va a absorber energía? Claro que lo hacen. ¿Acaso cuando ustedes, por ejemplo, el celular, la pantalla bien grande, sí, tiene su batería, ¿cierto? Dentro, ustedes cuando lo conectan con su cargador, ¿cierto? El enchufe, ¿qué está pasando acá? La batería, que es una fuente, se está cargando a través de otra fuente externa, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, lo que tiene usted acá en el enchufe. ¿Ya? Así que está fluyendo energía desde el enchufe, en realidad, de la red domiciliaria, a su batería. Y ella está efectivamente funcionando de forma pasiva, se está cargando, ¿cierto? Y cuando ustedes desconectan esto, ¿qué pasa? Ella entrega energía a los dispositivos, a la pantalla, a todo lo demás que tiene el celular. O sea, una fuente efectivamente puede absorber energía. ¿Sí? Se fijan que es algo clásico y que de hecho probablemente todos tengan el celular ahí, que de repente se empieza a quedar sin batería rápido. Es un supuesto de que el elemento absorbe energía. ¿Y por qué es importante? En realidad es importante porque nos va a permitir saber si es que en un determinado circuito las fuentes o los resistores, en realidad los resistores siempre van a absorber, pero si algún elemento absorbe o entrega energía. Energía. ¿Ya? Después vamos a profundizar un poco más acerca de cómo lo vemos y todo eso. ¿Ya? Les puedo adelantar que en definitiva, si yo hago este supuesto trabajando con referencia pasiva y la potencia que yo calculo me da positiva, el supuesto es correcto. Si me da negativa, significa que mi supuesto es incorrecto. ¿Ya? Eso es como lo que sucede desde el punto de vista matemático. Pero como les digo, lo vamos a profundizar posteriormente. ¿Ya? Por ahora quiero que se queden con referencia pasiva, la corriente entra por el positivo. Referencia activa, la corriente sale por el positivo. ¿Ya? Esto obviamente si nosotros tenemos la posibilidad de definir la tensión y la corriente. Si está definida ahí,
Esa era la referencia que es, ¿cierto? Ahí. Es un supuesto. Yo sé si se entiende esto, pero creo que no puedo hacer encuestas ahora. No, de hecho no puedo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de comentar? La diferencia es solo esto. Ahí. Y obviamente si yo tomo referencia pasiva, se refiere a que es un supuesto que el elemento absorbe. Si es referencia activa, es un supuesto de que está entregando. ¿Ya? Después eso de que el signo que me dé, lo vamos a ver en los problemas. Un supuesto de que el elemento entrega energía. Y aquí uno puede usar muchos sinónimos. Puede decir entrega, suministra, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Todas van a llevar a que él la está entregando al circuito. No la está consumiendo, ni gastando, ni absorbiendo. Entrega energía. Ese es el supuesto que yo les decía, en realidad la anotación. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar incluso bastante destacado. A pesar que después cuando edito el documento se me pierde el lápiz arcoíris, lamentablemente. ¿Qué les puedo decir? Se pierde cuando lo edito. Pero igual, al menos los que están viendo el video o que están participando presencialmente, no, perdón, virtualmente, ven que está así bien destacado. Ahora, bien destacado. Recuerden, cualquier duda me van escribiendo en el chat, yo lo tengo en la pantalla al lado, ahí estoy con un ojo pegado, casi. Bueno, aquí se explica lo mismo, pero la verdad es que esto después lo cambié y la verdad es que no ha cambiado el apunte. Así que después lo voy a cambiar, porque ahí queda mucho más claro. Así que me disculpan a veces uno deja disponible los archivos y no los cambia. Mal ahí el profe. ¿Ya? Pero específicamente lo que sale en estas 4 diapositivas es lo que dibujé yo. ¿Ya? Y le voy a dejar un apunte en el cual lo tengo así mucho más claro. Ahora, sigamos con notación. Elementos de 2 terminales. Esos son las ramas. O sea, por ejemplo, ese elemento, S, S y S, ¿cierto? Todo lo que está en estas cajitas. Pueden ser resistores, pueden ser fuentes, pueden ser, más adelante sí, capacitores, inductores. ¿Ya? Todo lo que sea 2 terminales. Nodos. Fíjense acá que llamamos un nodo incluso a la unión de 2 o más terminales. O sea, ellos claramente yo lo puedo llamar un nodo, como por ejemplo lo hacen ustedes en otros ramos probablemente, pero acá este también es un nodo. Yo sé que en algunas otras áreas no se le considera un nodo si solamente son 2 uniones o 2 terminales que llegan ahí. Aquí nos sirve porque así podemos diferenciar tensiones. O sea, yo podría posteriormente calcular una tensión de este nodo, por ejemplo, con respecto a ese o con respecto a ese. ¿Me entienden? Por eso que es relevante definirlo ahí. También, voltaje de rama va a corresponder lógicamente al voltaje que haya en uno de estos elementos, estas cajitas, ¿cierto? Y tenemos la corriente rama, que va a ser la intensidad que circula por alguna de estas ramas. Fíjense bien que hay algunas corrientes definidas. Yo voy a copiar esta imagen y le voy a hacer una pregunta. Vamos a tomar esto nomás. ¿Escucharon un sonido recién? ¿De algún ser vivo? Claro. Ellas duermen toda la mañana. Y despierta solo para la clase, obviamente. Tiene que hacerse notar. Mi pregunta es la siguiente. Claro, obvio, se prepara para y junta energía para poder gastarla en esos casos. O sea, si aparece, créanme que la van a ver. Ya, fíjense en esto. Miren lo que voy a hacer acá. Yo voy a definir una corriente así. Por ejemplo, le vamos a llamar I6, bien original. Y mi pregunta es, ¿qué referencia se usa? Esto es una pregunta, vamos a verla ahí. ¿Qué referencia se usa en el elemento 6? Lo pueden escribir en el chat, pueden escribir el número. La referencia activa. Pasiva, activa. 6. Ya. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que la clave está en simplemente por dónde ingresa la corriente. O en realidad, si la corriente ingresa o sale. ¿Ya? Si la corriente sale por el positivo, estaríamos hablando de referencia activa. Justamente como aparece acá. Si la corriente entra, es referencia pasiva. Y recuerden que eso lo que significa es que es un supuesto. O sea, yo estoy suponiendo, yo al poner la corriente hacia acá, porque se la puse yo, ¿cierto? Yo supongo, mira, yo creo que esto está entregando energía al circuito. Sale de él, ¿cierto? Y se va al circuito. Eso es lo que significa. ¿Ya? Después, obviamente, cuando calculemos potencia, vamos a empezar a darle un poco más de sentido, pero en principio es eso. Activa, sale por el positivo, pasiva, entra por el positivo. No es más que eso. Así que muy bien, lo que pusieron activa, los que lo pensaron también. Vamos a ponerle R de respuesta. Activa, la voy a poner en rojo también.
activo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el apunte que tenemos por acá, en algún lugar. Ahí está. Tierra. Este es un concepto súper importante. Bueno, en realidad le digo, todos son importantes, ¿cierto? Pero en realidad, piensen que cuando yo hablo de tierra, me refiero a lo siguiente. Me refiero a dos cosas. Una es una tierra de protección o de seguridad, y la otra es una referencia. Entonces, cuando yo hablo de una tierra de protección, estaría hablando de algo así. Miren. Vamos a ver primero el caso tierra, ¿ya? Como elemento de seguridad. Él como elemento de seguridad. Por si acaso se llama Doris. Sí, Doris se llama ella. Es así, llama mucho la atención. Ya. Tierra como elemento de seguridad. En este caso, fíjense que ustedes, por ejemplo, los... si no, si le dejé bastante comida, así que no tiene nada que reclamar. Es así. Ustedes tienen un enchufe, cualquiera, y acá tenemos tres puntos de conexión. Tenemos la fase, tenemos el neutro, y tenemos además otro conector ahí, ¿cierto? Que es lo que uno generalmente le llama tierra simplemente. Y si uno ha visto los cables que tienen acá, son verdes, son rojos, ¿cierto? Y la verdad es que el otro es blanco. Lo vamos a poner negro solamente para efecto de que se diferencia, porque si no, si lo pongo blanco no sabes nada. Pero en principio es blanco. ¿Ya? ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué creen ustedes que se usa esa tierra? Obviamente pueden sospechar y me dicen por seguridad, ¿cierto? Pero en realidad es porque cuando nosotros estamos trabajando, miren, vamos a hacer aquí un esfuerzo de dibujo. Y realmente un esfuerzo. No sé si ustedes recuerdan lavadoras de este estilo, miren. Es lo que voy a dibujar acá. Una lavadora así, que eran blancas, metálicas, creo que le ponían losa también. Generalmente como antigua, así. Quizás, no sé, si alguien la tiene, bueno, igual son un poquito antiguas, de verdad, el modelo. Claro, los abuelos, ¿cierto? Antiguamente quizás tenían, parece un barril, ¿cierto? Pero esta lavadora, en específico, tenía cierto carga superior, tenía por acá una cosita ahí para configurarla. Claro, no si son antiguas, sí. Yo me acuerdo de cuando era chico, muy chico, yo siempre le tiraba piedras y las picaba. Me portaba mal cuando era chico. Y quedaban así con cositas negras. ¿Qué les puedo decir? Uno se puede portar mal cuando es chico y después igual. Era una lavadora. Claro, ¿y qué pasa? Que estas lavadoras acá abajo tienen un motor, lógicamente, para que pueda girar el tambor que tienen dentro. No entra en más detalle que eso, pero en principio tiene acá una polea, ¿cierto? Que lo que hace es que rote. Pero piensen que en principio tiene un motor y que con eso, si yo lo energizo, gira. Y obviamente produce todo el proceso. Aquí, ¿qué es lo que se tenía originalmente? Un cable rojo, que sería la fase, y un cable blanco, ¿recuerdan? Yo lo estoy dibujando negro solamente porque no tengo otra posibilidad. ¿Y qué pasa con esto? La verdad es que la energía llega en esta dirección. Llega por acá, circula y alimenta el motor. Venga. Alimenta el motor y va a pasar por arriba. Ven por acá. Ay, ya, ahí está. Saluda, si eso es lo que quería. Ya, aquí está Doris para que la conozcan. Ahí está. Se porta mal a veces, pero ahí se calmó. Entonces, como les decía, la energía llega por la fase, circula a través del motor, el motor empieza a girar y la lavadora opera. ¿Ya? La energía retorna luego por el neutro. ¿Ya? El neutro es un camino de vuelta. Es como que llega por la fase, se vuelve por el neutro y así se va obviamente a la red domiciliaria. ¿Y qué sucede si una persona que la está operando, por ejemplo, se apoya acá? Digamos que yo estoy acá, vamos a poner una persona de palito, un poco lejos de la persona, vamos a poner más cerca, y más grande la vamos a poner también, porque estas lavadoras no son tan grandes. Ahí, y se apoya. Supongamos que, como esto es de metal, ustedes saben que esas lavadoras eran de metal, existe una falla, y por algún motivo se rompe un poco el aislante y entra en contacto la energía eléctrica con la parte exterior de la lavadora. Lo que sucedía en estos casos es que toda la superficie de la lavadora se energizaba. Entonces, cuando la persona
se apoyaba, lo que podía suceder era esto, miren, que la corriente, que la corriente circulaba desde la lavadora a través de la persona hacia la Tierra. ¿Por qué podría preguntarse uno? Porque en realidad lo que busca siempre la corriente eléctrica, obviamente esto pasa por acá, por ejemplo, es el camino más rápido a Tierra, a un punto de menor potencial. ¿Ya? Porque cuando yo hablo de Tierra me refiero directamente al suelo. Piensen que está en un potencial prácticamente cero. Si yo tengo una tensión que está en un potencial de 220 volts, por ejemplo, va a buscar ir para allá, la corriente eléctrica. Obviamente lo puede hacer a través del neutro, pero a través del neutro es mucho más largo el camino. Por eso es que elige siempre el camino más fácil, que sería en este caso la persona. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que le pasa a la persona? Lamentablemente, la persona tiene bastantes problemas, puede llegar a fallecer incluso. Superpoderes, claro, si fuera el mundo de los superhéroes, superpoderes. Si fuéramos nosotros, ahí ustedes saben cómo quedamos. ¿Ya? Eso es lo que sucedía. Para tratar de evitar esto y que la persona obviamente no se electrice y pueda fallecer por una electrocución, se agregó este conector llamado de tierra. ¿Ya? Y lo que hace ese conector de tierra es simplemente, va acá, ¿cierto? Y ahora la tierra va a estar unida. Este cable va a estar unido con todo lo que es el chasis, con todo lo que es la superficie metálica del equipo. De esa forma, si es que hubiera por algún motivo alguna falla y no sé, se rompe el aislante de nuestro cable que lleva la energía, todo esto en vez de energizar toda la lavadora y toda la parte metálica, lo que hace es que la corriente eléctrica de fuga se vaya por acá simplemente. Eso es lo que genera. Y obviamente, para que eso suceda, tiene que ser un mejor camino, un camino más fácil para la corriente eléctrica que lo que es el humano. ¿Ya? ¿Cómo consigue eso? No sé si ustedes lo han visto, quizás en las casas, un poco, en realidad tiene que ser casa, departamento, difícil que lo vean. La barra de Cooper, pero la barra de Cooper es porque es de cobre. Y directamente, vamos a dibujar una casa acá. Hoy día vine con ganas de dibujar. Una casa. Piensen que una casa, ¿cierto? Bien simple la casa. Tiene un medidor, ¿ya? El medidor, además de tener obviamente el dato ahí de que estamos teniendo un consumo determinado de energía, tiene un cable. Y había veces en las cuales se veía directamente el cable verde que llegaba ahí y se enterraba en la tierra. Ahí. ¿Cuál es el objetivo de eso? Simplemente brindarle un camino mucho más simple a la corriente eléctrica, para que así las personas no se electricen. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, algún elemento falla, la corriente se va por ese cable verde y obviamente, si yo esto lo pusiera como en contexto, pondría la lavadora por acá, ¿se fijan? Y este cable verde llegaría obviamente, en definitiva, por acá. Y la corriente se va a ir hacia allá, hacia la Tierra. ¿Ya? Que es un camino muchísimo más fácil para la corriente eléctrica que lo que sería el cuerpo humano, porque nosotros igual tenemos resistividad, tenemos resistencia, nos oponemos a la circulación de corriente. Cuando tenemos las manos húmedas, por ejemplo, nos oponemos mucho menos. Pero cuando tenemos las manos secas o tenemos guantes, es mucho más difícil que nos dé, en este caso, que nos electricemos en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende a qué me refiero? ¿Y cómo funciona esto? Le damos Profe, un pero camino. existe como algún tipo de voltaje que impulse, que empuje esa energía, porque igual el camino a veces es más largo, ¿no? Si es una casa muy grande, igual yo encuentro que el humano está más cerca que quizá el medidor a la Tierra, ¿no? Podría ser el caso, pero lo que pasa es que un humano de por sí, piensen que voy a solamente a generalizar, pero pongamos que un humano tiene una resistencia, entre comillas, de 100 ohms, por ejemplo, el camino, porque si quisiera ser más preciso, lo que sucede es que dependiendo del camino, la resistencia varía. Por ejemplo, si la trayectoria es amplia o bien larga, acá la resistencia podría ser 150 ohms, por ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo un camino entre mano y mano, esto podría ser quizá de 50 ohms. Así se puede modelar. ¿Ya? Y obviamente esto no es totalmente exacto porque depende mucho de la constitución del cuerpo, depende de la humedad, depende si la persona tiene, por ejemplo, callosidad en las manos, cosas así, influyen. De ese estilo, ¿me entienden? Pero uno podría aproximar qué tanta resistencia pone un humano. Y el humano tiene del orden de unas cuantas decenas, unas centenas de ohms. Y quizá a veces puede llegar a más, pero más o menos es el rango. En cambio, una línea a tierra puede tener, en realidad lo que tiene el cable, yo creo que puede tener, cuando más un ohm, y yo considero que es mucho. Por lo general se busca que sean muy cercanas a cero. Entonces, en definitiva, si yo tengo un valor, pongámosle un ohm, a través de la línea tierra, ¿cierto? Y acá tuviera 100, la corriente va a decir, ah, mira, sabes que no me conviene por allá. Se va por este camino. ¿Ya? Obviamente no dice eso, sino que simplemente fluye en la dirección donde tiene la menor oposición.
Pero entretenido pensarlo así. ¿Sí? Este ejemplo responde, por ejemplo, a cuando uno se pilla la corriente. Claro, responde a eso, porque muchas veces que pasa con el ejemplo más clásico de las electrizaciones es cuando uno, por ejemplo, está armando el arbolito, cosas así, y compra las luces en los chinos y salieron súper baratas, ¿cierto? Pero de repente el aislante es de súper baja calidad, uno va a las tomas y se electriza, además vienen solamente con conectores de 2 clavijas, por lo general no traen 3, porque obviamente se ahorra un cable incluso, ¿ya? Y ahí uno le da simplemente, le circula la corriente, ¿cierto? La corriente eléctrica. Eso es lo que sucede. Y un dispositivo que tiene ese tercer pin o ese tercer conector, generalmente va a estar protegido de ese tipo de fallo. Ya, si fuera un horno, por ejemplo, un horno esto eléctrico, toda la parte del chasis va a estar conectada a la tierra, para que así, si por algún motivo, no sé, se calentó el aislante y si hubo un contacto de la fase con la parte metálica, si no existe esa conexión a tierra por ese tercer conector, yo me podría electrocutar sin problema. Aunque electrización es cuando a mí me circula corriente eléctrica. Electrocución es cuando yo fallezco por una electrización. Un detalle fino del lenguaje, pero es diferente. ¿Sí? Eso es como opera en este caso la Tierra como elemento de seguridad. Pero empezamos a ver que existe esto, porque yo digo, ya, si yo tengo entonces tierra, por ejemplo, por acá, esta tierra uno puede asociarle también una resistencia y de hecho un nivel de tensión. ¿Ya? Se asocia generalmente nivel de tensión cero, pero cero real, de verdad, 0 volt. Se toma como si fuera un plano infinito, por decirlo así. Y para el caso de, digamos, subestación y cosas así, tenemos tierra, tierra del fuego, tierra, subestación. Ahí está. Tenemos ya estructuras mucho más grandes. No es como solamente una barrita que está enterrada en el suelo, sino que son cosas de este estilo. Mucho avatar. ¿Se fijan? Estructuras así, donde son barras que se entierran y que están interconectadas por cables de cobre, pero cable grueso, muy grueso. Vamos a ver alguna real. Siempre encuentro. Ah, mira, encontré algo. Incluso te tiene barras. ¿Se fijan? Como hay una barra enterrada y los unen como unas barras de cobre para así lograr poder disipar mucha corriente. Porque obviamente para una casa me sirve esa barrita, pero para una instalación mucho más grande, como un edificio o una subestación, se requieren cosas de este estilo. Quiero ver una real. Puesta a tierra. Ya, por aquí va mejor. ¿Se fijan? Aquí está la superficie de la Tierra, el electrodo, el conductor de interconexión, la esfera de influencia, y ya obviamente hay una teoría también asociada a eso. Y aquí tenemos la clásica, miren, una barrita. ¿Alguien ha visto esto en su casa? Me acuerdo que en la casa de mi papá hace mucho tiempo habían así, ahora no, ni siquiera se ve. Pero claro, está como, este es como una barrita que podría estar asociada como le digo, al medidor. Bajo los medidores, antiguamente los ponían así. De hecho, efectivamente, Miguel pregunta si es que hay una legislación que rige cuántas barras hay por edificio, ¿no? Y la verdad es que sí. Hay, de hecho, bueno, la norma 4 eléctrica, que es una norma NSH, indica esas cosas. Y además hay una como norma especializada, que es una norma técnica, que habla acerca de las puestas a tierra. Yo alguna vez la leí, la verdad. ¿Se fijan? Y claro, estas son puestas a tierra bien simples. Esta es un poquito más compleja, pero estas son las clásicas que uno puede ver. Miren, ahí tenemos cómo se interconectan. ¿Se fijan? Ah, aquí encontramos una más interesante, porque literalmente hacen surcos así en la tierra, pero no he podido encontrar ninguna de las imágenes que siempre encuentro, pero se entiende la idea de que ahí yo tendría los 0 volt. ¿El dibujo de lavadora? Sería bueno que hubiera un dibujo de lavadora. ¿Ya? Entonces, aquí quiero llegar con esto, que en realidad esa es una de las funciones que tiene la llamada tierra. Era literal a tierra, ¿se fijan? Y además nosotros también usamos la tierra como referencia, que es justamente lo que vamos a usar en el curso. Ahí. Tierra como referencia. ¿Y a qué se refiere esto? En realidad nosotros podemos tener la llamada tierra real, esto sería una tierra real, o una tierra virtual. Esta es una tierra virtual. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros hacemos cuando lo usamos como referencia
es simplemente definir, mira, ¿sabes qué? Para mí esta parte del circuito va a tener 0 volt. Así nomás, arbitrariamente. ¿Por qué? Depende obviamente de lo que queramos hacer. Vamos a hacer un ejemplo, pero basado en analogía. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que ustedes, este es un ejemplo que nos va a servir para entender por qué yo puedo definir un valor de circuito o un punto de circuito con un valor de tensión igual a 0, o sea, arbitrariamente, porque se me ocurrió. Si yo quisiera medir a una persona, imagínense que está esta persona, está en una casa de 2 pisos, por ejemplo. Vamos a hacer acá nuestra casa, a medio choco el piso, y aquí tenemos la persona. Si yo les digo a ustedes, midan la altura de esta persona, la estatura, ¿qué harían ustedes? Yo me imagino que me irán a la persona desde ese punto, y con respecto a qué la miden, pensemos que está cerca del mar, la van a medir respecto al mar, la van a medir respecto, no sé, a la calle, al primer piso, bueno, el primer piso coincide con la calle, ¿cierto? Al segundo piso. ¿Con respecto a qué la medirían ustedes? Les pregunto en base a su sentido común. ¿Al suelo? Claro, el suelo del segundo piso, ¿cierto? Yo la mediría con respecto a esto, y ahí yo indicaría entonces que va a ser este H1, por ejemplo, menos H2, pero el H2, ¿qué valor leí yo? De 0, ¿cierto? Eso es lo que yo hago. Esto estamos diciendo que es 0 metros. Sí, tiene sentido, o sea, ¿por qué me voy a medir yo con respecto al otro piso? A menos que quiera medir, no sé, 5 metros, o muchos más, ¿cierto? Si estoy sobre el nivel del mar. Se fijan que aquí nosotros estamos definiendo la referencia, que sería el suelo en que nos encontramos. Otro ejemplo, piensen en el caso de una montaña, puede ser el Everest si quieren verlo así, y ¿qué sucede? Que obviamente no tiene sentido medir la montaña, por ejemplo, ahí o acá incluso, porque esto podría ser, lo voy a hacer un poquito más cercano a la realidad. Pensemos que después tengo una especie de valle, ¿cierto? Después podríamos tener una pequeña montañita, una cadena de ese estilo. Y finalmente, tener el mar. Vamos a poner el mar por acá. El mar bien checo, ahí sí. Con respecto a ustedes, con respecto a qué me dirían ustedes esto, la altura de la montaña. Acá, acá. ¿Con respecto a qué la medirían? ¿Respecto al nivel del mar? Con respecto al nivel del mar, así se miden, ¿cierto? O sea, lo que se está haciendo es poner la referencia acá. A lo que quiero llegar con esto es que en realidad nosotros, en otros ámbitos, siempre podemos definir lo que sería nuestra referencia, con respecto a qué medimos. Y de esa forma, también en los circuitos eléctricos nosotros hacemos algo parecido. Solamente que en este caso la referencia no es un 0 metro, es un 0 volt. ¿Ya? Entonces, para el caso de los circuitos, miren. Para el caso de los circuitos eléctricos. Creo que me habían preguntado algo por acá. Me decía también Miguel que su casa tiene como una tierra como de 1,5 metros para abajo. Es muy probable que sí. De hecho, eso está en la norma como les comentaba. Y el aire también se puede considerar tierra, me preguntaban. La verdad es que no se considera tierra. La verdad es que lo que sucede con la tierra es que se considera como que es parte de un plano infinito. Y por eso yo puedo decir eso. ¿Ya? Y en realidad puedo decir que tiene 0 volt. Porque en realidad en el aire no podemos tener certeza de que hay 0 volt. Eso es un punto bien importante en la electrónica, por ejemplo. Para el caso de los circuitos eléctricos. ¿Ya? Piensen que tenemos algo así. Un circuito, yo acá voy a poner una fuente. Esto por si acaso es una fuente de tensión. Todavía no he definido formalmente las fuentes. O sea, entienden ustedes de que sería un elemento que entrega energía, ¿cierto? Y específicamente se identifica con un voltaje. Por ejemplo, 12 volts. Y aquí yo tengo otros elementos. Vamos a poner acá un resistor, vamos a poner otro por acá. Ahí. Ahí. ¿Qué es lo que hacemos al momento de decir que la Tierra, o en este caso la referencia, perdón, es igual a 0? Es que yo simplemente pongo acá este símbolo, y ese símbolo yo digo, mira, estoy diciendo que acá tenemos 0 volt en el circuito. Arbitrariamente. Y alguien podría decir, pero bueno, y efectivamente está 0 volt, o sea, está conectado a la barra que está enterrada, y la verdad es que no, no necesariamente. Entonces, por eso se dice que esto es una Tierra virtual, porque nosotros definimos que va a ser 0. En la realidad podría estar levantada con respecto a la Tierra real. O sea, podría esto estar a 1 volt. Podría hacerlo. Pero yo como le llamé al 1 volt, le llamé 0, en realidad lo importante es que se cumpla esta relación. Fíjense lo siguiente.
Esto lo que dice es, entre el nodo que tengo en el positivo y el nodo que tengo en el negativo hay 12 volts. Eso es todo lo que dice. Pero yo podría entonces decir, ya, entonces podemos asumir que si acá hay 0, ¿cierto? Porque todo esto está a 0, quiere decir que acá en este otro nodo, en ese nodo, hay 12. O sea, podría decir eso. Pero supongamos que este nodo estuviera a 2 volts. Esto obviamente todavía no está considerado. Querría decir que si hay una diferencia de 12 entre este nodo y este nodo, ¿cuánto debería haber? Para que haya una diferencia de 12, ¿cuánto debería haber acá? Yo sé que puede parecer medio extraño, ¿cierto? Pero lo que dice la fuente de tensión es solamente entre el nodo que tengo conectado al positivo y el nodo que tengo conectado al negativo, hay 12 volts. Es la diferencia. Lo que sea que haya ahí, bueno, dependerá del circuito. Claro, sería 14, ¿cierto? En ese caso, 14. Eso es lo que habría, o tendría que haber, porque la fuente está forzando que suceda eso, ya que una fuente de tensión es un elemento que pone restricciones al circuito. Es como que dice, mira, entre este nodo, ¿cierto? Todo esto por si acaso está a una misma tensión. Todo eso que está ahí está a la misma tensión. Entre ese nodo y este nodo tenemos 12 volts y lo fuerza. Por eso que cuando nosotros ponemos una referencia, en realidad igual afectamos lo que sucede en el circuito desde el punto de vista analítico. No lo real, lógicamente, pero sí analíticamente. Y por eso es que nosotros podemos decir que en realidad la referencia que pongamos es totalmente arbitraria. O sea, yo podría sin ningún problema decir, mira, ¿sabes qué? Para mí la referencia va a estar acá. Y para mí esto van a ser los 0 volts. Puede que sea más práctico, puede que sea desventajoso, puede serlo. Sin embargo, es totalmente válido desde el punto de vista analítico, porque yo fijé la referencia ahí. Es como que, no sé, yo de alguna forma me midiera y tomara como referencia este nivel como el 0. Me daría quizá una cosa media rara, como una especie de estatura negativa. No, puede que no tenga ni sentido, ¿cierto? O que tomara referencia desde acá y que midiera, no sé, medio metro. ¿Se dan cuenta? Por eso digo yo que la referencia en esos casos es arbitraria. Puede parecer medio extraño, ¿cierto? Pero en definitiva es eso. Es decir, que para nosotros este nodo va a ser 0 volt. Y por eso una tierra virtual. Y esto les comento, puede pasar también en los circuitos, de repente, donde tenemos de circuitos de microcontroladores, sucede mucho. Que a veces, por ejemplo, no tienen un Arduino. ¿Han escuchado acerca de lo que es un Arduino? ¿Lo han usado quizá? ¿Arduino? Sí, con Ya. Lego Mindstorm. Miren qué bien. Entonces, ustedes al Arduino, por ejemplo, le van a poner acá 12 volts, ¿cierto? Lo pueden hacer con pilas si lo quieren. 12 volts. Y acá ustedes conectan sus entradas, todo perfecto, ¿cierto? Sus salidas, todo opera, pero la tierra del Arduino no necesariamente tiene por qué estar a 0 volt, a 0 volt de lo que sería lo que está directamente con una barra a la tierra. Puede que esté elevada. ¿Ya? Y entonces, ¿qué se hace muchas veces? Se puede juntar las tierras o se puede hacer que esa tierra efectivamente sean 0. Se puede hacer casi todo con los Arduinos porque se puede programar, es prácticamente C, la verdad, son funciones de C las que se crean. Entonces es muy, muy práctico. Se le conectan sensores, ¿cierto? Uno puede poner motores y todo. Y la verdad es que la única limitación que podríamos decir que tiene, bueno, quizá de memoria, pero y si nos faltan conectores de entrada y salida, quizás. Pero desde el punto de vista para aplicaciones básicas se puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Y ahí, ¿a qué me refiero con eso? Es que en realidad la tierra que tenemos acá no necesariamente tiene que ser 0 volt. ¿Ya? Los que están, me refiero, en la tierra física. ¿Qué se puede hacer y que muchas veces se hace? Es que en el circuito se junta esto con la tierra física real. Y ahí obviamente está efectivamente en 0. Perdón por aplaudir. ¿Ya? Por eso que, en definitiva, es definir un valor de tensión igual a 0. En definitiva, al hacer esto, definimos un nodo como tierra. Como referencia, en realidad, para ser preciso. Como referencia. Vale decir con tensión igual a 0. Igual a 0.
¿ya? Esto es totalmente arbitrario. Por eso que de repente yo sé que puede parecer medio extraño, porque uno dice, pero bueno, no teníamos una tierra que era la tierra de seguridad, que efectivamente es cuando uno va y entierra una barra de cobre en el suelo y eso son 0 volts sí o sí. Claro, esos son 0 volts sí o sí, y es lo que se llama la tierra física. Y esta es simplemente una tierra virtual, porque yo dije, mira, para mí esto es 0. Yo puedo tomar ese punto y después conectarlo efectivamente a la tierra física, y ahí van a coincidir, ¿cierto? Pero podría tener un circuito que esté elevado a su tierra respecto al 0 real, y no habría inconvenientes desde el punto de vista analítico, ¿cierto? Para cosas, por ejemplo, si yo quiero interconectar elementos que están unos conectados a la tierra física real y otros a esta tierra virtual, podría tener inconvenientes. Podría tener inconvenientes si es que eso fuera así. ¿Ya? Lo anterior es totalmente arbitrario. ¿Se entiende? Por acá me dicen, bueno, ¿tienen resistencias chicas? Hay muchos cursos de Arduino básico o electrónica básica para poder trabajar, así que una de esas les sirve porque es bien práctico. Bueno, totalmente arbitrario. Recuerden que por arbitrario me refiero a que es uno el que lo define. Uno dice, no, pero para mí esto es 0. Para mí esto de acá es 0. Y válido, mientras respetemos eso. Ahora, una vez que ya hablamos acerca de la Tierra, les comento que el definir la Tierra es algo fundamental y es uno de los primeros pasos cuando se usa el método de nodos, que es uno de los métodos de análisis que nosotros vamos a ver. ¿Ya? No hoy día, pero sí en las clases siguientes. Vamos a cerrar un poco esta imagen. Fíjense lo que nos dicen acá. Ya que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, es útil definir un punto de referencia común llamado tierra. A este punto se le asocia un potencial igual a 0 y se denota por este símbolo, el que yo les mostraba. Mucho mejor dibujado acá, ¿cierto? La tierra puede ser física o virtual. En el primer caso, existe una conexión física a tierra a través de conductores y mallas en el terreno, que nosotros estamos revisando. La tierra es un buen conductor y corresponde al potencial en que nos encontramos los seres humanos. La conexión a tierra física se hace por razones de seguridad. Cuando dice al que nos encontramos los seres humanos, quiere decir que sobre el cual estamos. ¿Ya? No quiere decir que nosotros estemos a 0 volt, que podría ser un error. ¿Ya? Es que es donde nosotros estamos parados, eso está a 0, por decirlo así. Porque podría ser, uno podría confundirse, ¿cierto? Ahora, leyes de Kirchhoff. Yo sé que esto ustedes lo han revisado anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es únicamente conectarlo con el curso para entender obviamente cómo lo vamos a aplicar, y nos sirve bastante como un puntapié inicial, yo diría, lo que serían los métodos de análisis, que vamos a comenzar a ver yo creo que ya la próxima semana probablemente, ¿ya? Porque la clase siguiente vamos a ver cómo agrupar resistores. Eso vamos a hacer. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, obviamente, que vamos a revisar son voltaje de Kirchhoff, o LKB, como lo voy a llamar yo generalmente, o la ley de corrientes de Kirchhoff, o la LKC, como le digo yo muchas veces. En realidad es como intercambiar el voltaje por Kirchhoff. Es lo mismo al final. Acá tenemos al señor Kirchhoff, que trabajó obviamente con circuitos eléctricos y vio varias relaciones que permitían, de cierta forma, como ver casos particulares de las leyes de Maxwell. ¿Ya? Y por eso que se puede ocupar esto. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de voltajes? Nos dice que todas las tensiones que tenemos en una malla cerrada o un lazo cerrado son iguales a 0. Eso quiere decir que si yo tengo este circuito, fíjense bien que lo vamos a analizar acá, yo puedo tomar una dirección arbitraria y obtener una ecuación a partir de él. Miren lo que voy a hacer. Esto es la LKB. LKB. La LKB, como les decía, dice que la sumatoria, ¿cierto?, de todas las corrientes, perdón, de todas las tensiones que tenemos en una malla cerrada son iguales a 0. Eso es lo que dice. Fíjense que acá hay una dirección definida, ¿cierto? Así que si nosotros quisiéramos analizar esto, diríamos, por ejemplo, así, muchas veces uno lo indica de esta forma, que se tomó ese sentido, y partimos. La flecha coincide primero con el más, podemos partir con cualquier elemento, más B2, después la flecha llega acá primero al menos, ¿cierto? Menos B3, la flecha sigue dando la vuelta, llega a ese menos, también este de acá, ¿cierto? Es menos B1, e igualamos a 0, porque en realidad se nos acabaron los elementos y así que ya tenemos todos los términos correspondientes. Ahora, podemos ordenar, podría yo dejarlo esto como menos B1, más B2 y menos B3. Todo eso igual a 0.
sin ningún problema, ¿cierto? Y ahí nos quedaría la ecuación. Vamos a poner la ecuación acá. Obviamente, para este caso no podemos resolver porque no conocemos los valores de los elementos, pero entendemos cómo aplicamos la ley. Aquí una muy buena pregunta sería, o sea, ¿estoy obligado a tomar este sentido? ¿No puedo tomar el sentido contrario? Y obviamente yo respondería, la verdad es que se puede tomar otro sentido. Y vamos a llegar a lo mismo, o al menos deberíamos llegar a lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver si es así. Vamos a tomar acá nuestro circuito nuevamente. Vamos a modificar un poco lo que aparece. Creo que lo voy a poner con... ya, con violeta. Ahí. Ahí. Estamos haciendo malamente una flecha en el sentido contrario. Ahí. Vamos a poner la flecha ahí. ¿Ya? Vamos dándole ahí perspectiva. Ahí. ¿Ya? Y tenemos la flecha. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a analizar en ese sentido. Por tanto, yo podría ponerlo acá, podría indicar que estoy tomando el sentido antihorario y podemos partir de cualquier punto. Yo podría partir acá, por ejemplo, ya que estamos llegando con el positivo del B3, nos queda más B3. Después de eso, seguimos dando la vuelta y llegamos al menos B2. Damos la vuelta todavía, ¿cierto? Y llegamos al más B1. Todo igual a 0, porque es lo que indica la ley de Kirchhoff de voltajes. Y ahora podemos ordenar si queremos. ¿Les parece? Más B1, menos B2 y más B3. Aquí nosotros decimos ahora, bueno, ¿y fue lo mismo o no fue lo mismo? Miramos la ecuación y decimos, pero hay una pequeña diferencia. Claramente yo puedo acá multiplicar sin ningún problema cada miembro de la ecuación por menos 1, no cambio nada, ¿cierto? O al menos no cambio la ecuación, por decirlo así, y me queda exactamente lo mismo. O sea, esa era la única diferencia que se producía si yo tomo en un sentido o tomo en el otro. No es más que eso. Podemos ver que en realidad se puede, ¿cierto? Y por eso es que en realidad el sentido es arbitrario. O sea, yo elijo el que quiera. Lo importante es que la sumatoria de todas las tensiones que tengo en una malla cerrada o un lazo cerrado tiene que ser igual a 0, partiendo en un punto, llegando al mismo punto. ¿Sí? Y ¿Dudas, B3 comentarios? negativo, profe. Tienes toda la razón. Toda la razón, gracias. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Correcciones? Muy bien, cuando haya algún error, ustedes me corrigen nomás. Si yo escribo cualquier tontera, la verdad, ¿qué les puedo decir? Al menos son bastantes, así que me pueden corregir. Entonces, ejemplo. ¿Les parece si resolvemos un problema de la guía? Solo con lo que hemos visto. O sea, si les parece, no, pues no les parece. Bueno. Ya. Vamos entonces. Vamos a buscar un problema de la guía. Y es un problema de la guía, de hecho, ni siquiera de los primeros, porque los primeros todavía no lo hemos visto. O sea, vamos a ver la clase siguiente cómo resolver estos problemas. Yo sé que algunos de estos ustedes los pueden resolver sin inconveniente. Pero el que vamos a resolver en particular es uno de por acá. Uno que siempre me hace la pregunta, la verdad, ¿cómo se resuelve? Aplicando métodos y todo. Y yo le digo, en realidad, LKB. No, igual lo resuelvo, sí, pero ahí está. Miren, ejemplo. Es de la guía, obviamente. Oye, y también por si acaso las clases vamos a ir resolviendo problemas de la guía. Siempre lo vamos haciendo, pero yo por lo general saco los que encuentro que pueden tener dudas ustedes. Y los demás los invento, la verdad. Los encuentro más entretenidos. Así tienen más problemas, porque los de la guía ustedes saben que salen las soluciones. Están publicadas y se pueden resolver. Ahora, ¿qué pasa con este circuito? En realidad, como pueden ver, no me dan valores de resistoria, entonces yo como que difícilmente puedo aplicar los métodos de análisis directamente así, pero podría resolver sin problema. ¿A alguien se le ocurre cómo lo resolvemos? Por lo que hemos visto hasta ahora, de hecho en la clase de hoy. Esto es muy bueno desde el punto de vista de pensar cómo resolver los problemas. Siempre es bueno que uno antes de si quiere empezar a sacar ecuaciones, mire el circuito y uno dice, ya, tengo esto, ¿me piden qué cosa? Me piden las tensiones, ¿cierto? Aquí están las tensiones. ¿Ya? Y digo, acá la verdad es que hay dos incógnitas, no me sirve tanto, ¿cierto? Quizás uno podría decir, y si saco un sistema de ecuaciones y cosas por el estilo, probablemente pueda resolver, ¿cierto? Pero fíjense en esta malla. Es un lazo cerrado, ¿cierto? Así que yo podría decir malla 1, por ejemplo. Y digo, malla 1, la aplicamos en el sentido horario, en realidad da lo mismo cual lo ocupe. Acá me va a quedar más 10, que es el valor que tiene, ¿cierto? Sigo dando la vuelta, me va a quedar menos B3.
ya se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Solamente están ellos dos en esa malla. Así que igualamos a 0. ¿A qué llegamos con esto? Muy bien, Kevin, me decías lo mismo, ¿cierto? Ahí. Así que nos va a quedar B3 igual a 10. 10 volts, lógicamente. Tenemos entonces ya el valor de B3 y yo creo que ya pueden intuir que en realidad lo que voy haciendo es esto. Digo, miren, si ya conozco el B3, conozco la tensión de ese elemento, la única incógnita sería el B2. Así que eso vamos a hacer, ¿cierto? Estamos atacando, por decirlo así, el problema por el punto más débil que tiene. Es lo que hay que hacer siempre. Si es que lo tiene, obviamente. Si no tiene puntos débiles, ahí hay que usar los métodos sistemáticos nomás. Luego, nos queda, por ejemplo, acá más B3, después lo vamos a reemplazar. Después acá, más 12. ¿Y qué más nos queda? Seguimos, ¿cierto? Más B2. De momento no lo conocemos. Vamos a calcularlo. Se nos acabaron los elementos, eran 3, tenemos 3 términos, así que estamos ok. Igual a 0. Y aquí podemos despejar y obviamente reemplazar. Vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar el B2, nos va a quedar acá menos 12 y nos va a quedar menos B3, ¿cierto? Simplemente estas cosas las dejé allá. O en realidad lo hicimos como corresponde, ¿cierto? Sumando el inverso aditivo del 12 y el inverso aditivo del B3 y todo eso. Así que, ¿qué nos queda? Menos 22, ¿cierto? Ese sería el valor de nuestro B2. Y por último, una vez que ya conocemos el B3, conocemos el B2, podríamos calcular el B1. Claramente nos vamos a la malla 1, perdón, a la malla 3, porque las partí llamando en orden desde acá 1, 2, y esta va a ser la malla 3. ¿Cierto? Ahí va a estar. Podemos entonces resolver. Ahí. Y ponemos entonces malla 3. Vamos a dibujar bien la flecha porque a veces como que se ve medio extraña. Ahí. Malla 3. ¿Sí? Y aplicamos lo mismo. Partimos, por ejemplo, acá, decimos la flecha coincide con el más, nos queda más B1. Seguimos avanzando, nos queda menos B2. Menos B2. Y damos toda la vuelta, menos 24, que sería el valor de esa fuente. Y eso igual a 0. Así que como ya conocemos el valor de B2, nos quedaría únicamente despejar acá el B1. Lo despejamos, nos queda 24, nos va a quedar más B2, y en definitiva el valor de B1 va a ser, lo pueden escribir. ¿Cuánto nos queda? Simplemente 2. Efectivamente. ¿Ya? Y esta es una aplicación de la ley de Kirchhoff de voltajes. Claro, efectivamente, cuando aplicamos la ley de Kirchhoff y tenemos en este caso tensiones que están definidas, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿cierto? Por dónde está entrando en ambas la fuente y esos valores, ¿ya? Al aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes, así como se aplica la ley de Kirchhoff pura. Me pregunta Sebastián si es que en realidad todos los circuitos o los vamos a tomar girando en el mismo sentido. La verdad es que podemos tomarlos en el mismo sentido o en sentido contrario. Lo importante es que seamos consistentes, ya que no estemos cambiando la mitad, por ejemplo. Si yo analizo, voy analizando, obviamente tengo que tomar un sentido y eso. ¿Cuál es mi recomendación personal? La verdad es que tomen los mismos, porque en realidad después los problemas se parecen mucho. A pesar de que se puede tomar el sentido contrario, es mucho más práctico cuando uno ya se acostumbra y como que los problemas empiezan a parecerse todos. Uno va y lo resuelve y lo resuelve y se hace mucho más sistemático. Especialmente para los métodos de análisis vamos a hacer eso. Aquí quizás el problema ustedes lo ven y pueden decir, en realidad no es muy complejo, pero créanme que hay cursos en los cuales hemos visto Maya, hemos visto NOS, que son métodos sistemáticos, y me preguntan cómo resolver esto. Y yo al principio como decía, ¿en serio me están preguntando? Sí, porque obviamente uno lo ha visto y como que no lo ve tan complejo, pero entiendo que la duda puede surgir porque no tengo valores para los resistores. Entonces, y a veces uno las herramientas más básicas se olvida. No las ocupa, piensa que no son tan prácticas, pero lo son muchas veces. Incluso en algunos problemas más adelante también lo vamos a usar. De repente vamos a tener que hacer una LKB, ¿ya? Bien puntual, o una LKC por ahí, ¿ya? Pero casos muy, muy puntuales. Bueno, dudas, comentarios. Lo bueno que se quedó dormida, Toris. Bueno, entonces, habíamos visto, ¿cierto?, la LKB, o estábamos viendo la LKB. Un bucle también es otra forma de referirse a una trayectoria cerrada, o malla, o lazo cerrado.
El bucle es un circuito, o de un circuito, perdón, es un sistema conservativo, ya que el trabajo neto para llevar una carga desde un nodo inicial a otro nodo final es 0. O sea, de ahí viene el por qué podemos hacer esto. Y siempre volvemos al mismo punto. Como el voltaje es trabajo por unidad de carga, el voltaje alrededor del bucle, perdón, será igual a 0. Acá hay otros ejemplos. Fíjense que nos dicen que el voltaje es la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos con respecto a una referencia. El voltaje expresa el potencial eléctrico para realizar trabajo entre dos nodos. Es decir, mide la cantidad de trabajo que se realizaría para mover la carga eléctrica de un punto a otro. En realidad de ahí viene el porqué. Otro ejemplo. Acá, si se fijan bien, se tomó sentido horario. Nos queda, por ejemplo, más B1 menos 12,6. Obviamente acá está expresado. Con eso podemos despejar y ver que B1 es igual a 12,6 o 12,6 volts. Aplicamos ahora lo mismo acá, una malla, más B2 menos B1, lo que está expresado acá, igual a 0. Y podemos llegar a que en realidad B1 y B2 son exactamente iguales. Aquí alguien podría decir, ay, pero si estos elementos están en paralelo, lo cual nosotros vamos a ver en la clase siguiente. Y por tanto, debían tener la misma tensión. Se puede, pero obviamente el hecho de que estén en paralelo y tengan la misma tensión viene de la definición de la LKB. Todo eso de que es paralelo, que es serie, lo vamos a formalizar en la clase siguiente. Y quiero que noten algo, miren. Fíjense que nosotros podríamos definir acá otra malla, otro bucle, como le llaman en esta diapositiva. ¿Cierto? Un lazo, muchos nombres. Que sería el que va por acá. Me quedaría menos 12,6 más B2, ¿cierto? Igual a 0. Se puede despejar lo mismo, lógicamente. Pero lo que sucede con este caso es que en realidad esta ecuación que se obtiene es una combinación lineal de las ecuaciones que se obtienen de los lazos interiores. ¿Qué significa eso? Que en realidad es redundante, contiene la misma información. Por eso que en realidad me bastan a mí resolver estas mallas, las que son interiores. Porque todas las exteriores están construidas a partir de las otras mallas. Si quieren ponerse un poco más matemático en ese sentido. ¿Ya? O sea, eso es lo que sucede. Y pueden ver que efectivamente es así. Y yo podría construir entonces, con estas dos ecuaciones, podría construir eso, lógicamente. Yo creo que falta sumarlas, ¿no es cierto? Si yo sumo las ecuaciones, me da esa. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, ley de Kirchhoff de corrientes. Aquí lo que nos dicen es que la sumatoria de las corrientes que convergen en un nodo es igual a 0. ¿Por qué sucede eso? Porque en realidad la carga no se puede acumular en un nodo. Es como que toda la carga que entra tiene que salir. Por tanto, pasa lo mismo con las corrientes. Otra forma de verlo es decir que la suma de las corrientes que entran igual a las que salen. Personalmente yo prefiero aplicar este método, o en realidad la definición formal. Vamos a ver acá un breve ejemplo con el que vamos a terminar esta clase, pero vamos a tomarle el tiempo suficiente para poder ver cómo lo vamos a aplicar en el curso, ¿ya? LKC. Lo que dice es que la sumatoria de las corrientes que convergen en un nodo es precisamente igual a 0. Acá tenemos, vamos a poner de J igual 1 hasta M, de las corrientes, le vamos a poner I sub J, ¿cierto? Igual a 0. Pensemos que tenemos el siguiente caso. Vamos a tener un sistema, la verdad es que relativamente simple, donde vamos a tener las siguientes líneas. Esta línea acá, esta línea viene de otra parte del circuito, esta otra línea viene de otra parte, y esa obviamente va a otro lugar del circuito. Piensen que esto es como solamente como una pequeña foto de una parte del circuito. Porque uno podría decir, si no, bueno, si no está conectado a nada, ¿cómo circulan corrientes? ¿Cierto? Totalmente válido preguntarse eso. Ahí, y esta corriente la vamos a poner hacia acá. Nosotros al momento de trabajar con la LKC tenemos que definir qué va a ser positivo para nosotros. Opción 1. Opción 1. Corrientes salientes positivas. Vamos a asumir que todo lo que sale, en este caso corrientes, son positivas. Es totalmente válido definirlo así. Corrientes salientes positivas. ¿Ya? Corrientes salientes positivas, ¿qué significa eso? Que si yo quiero aplicar entonces la LKC, lo que voy a tener es que, ya, ¿cómo es la I1? Fíjense bien que está entrando, este es el nodo N, le voy a poner un nombre también. Va a ser, si la saliente es positivo y ella entra, tendrá que ser negativa, ¿cierto? Menos I1. El caso de I2, vemos que sale, y nosotros estamos tomando lo saliente positivo, así que nos quedaría entonces más I2. La I3,
también está saliendo el nodo. Así que sería positiva según nuestro supuesto. En realidad, ¿saben qué? Más que opción 1 voy a poner supuesto 1, porque quiero ser bien preciso en eso, porque a veces puede entrar la duda. Así que me disculpan, pero lo vamos a corregir. Ahí, supuesto 1. Ahora, una vez que ya tenemos todas las corrientes que están convergiendo, lo igualamos a 0. Por supuesto. Muy bien. ¿Ya? Esa es una alternativa totalmente válida. La otra alternativa sería decir, supuesto 2, donde vamos a hacer lo siguiente. Supuesto 2. ¿Dudas, comentarios? Corrientes entrantes positivas. Aquí uno podría preguntarse también, oye, pero ¿es válido hacer eso? O sea, ¿es válido decir que, mira, para mí van a ser positivas las corrientes que salen? O positivas las que entran. Y la verdad es que sí, porque los números después nos corrigen. O sea, si yo tomo una corriente que va a ser saliente como positiva y después en realidad no salía, me va a indicar los números, los resultados, si es que era así o no. Pero eso lo vamos a ver un poco más de detalle en la clase siguiente, ¿ya? Corrientes entrantes positivas. Lo que quiero demostrarles es que en realidad las leyes se pueden aplicar en base a diferentes supuestos y se debe obviamente obtener lo mismo. ¿Ya? No debería cambiar. Pensemos en este caso. Si yo asumo que todo lo que está entrando es positivo, obviamente referido a las corrientes, nos quedaría positiva la I1 más I1. Nos quedaría negativa la I2 porque en realidad no está entrando, está saliendo. Así que sería menos I2. Luego también sería negativa la I3 porque no está entrando. Así que sería I3. Y todo eso lo igualamos a 0 porque ya tenemos todas las ramas que están convergiendo en ese nodo. O en realidad todas las corrientes que están llegando al nodo. Claramente vemos y no son iguales, pero son equivalentes, ¿cierto? Porque si yo multiplico por menos 1, me va a quedar menos I1 y me va a quedar más I2 y me va a quedar acá más I3. Y van a ver ustedes que en realidad es totalmente equivalente. ¿Ya? Y por acá, para cerrar, quizá algo que es importante aclarar. Importante. Por si acaso, cualquier duda que tengan, me escriben. Escríbanme ahora, por favor. Mientras yo termino de escribir algo. Pensemos que tenemos una línea. ¿Ya? Tenemos una línea. Y tenemos que por esa línea circula una corriente. Le vamos a poner una corriente I de 3 amperes. O perdón, de menos 3 amperes, para ser más claro. Esto es totalmente equivalente a que si yo tuviera esa misma línea, pero yo le pongo acá que circula una corriente en sentido contrario de 3 amperes. ¿Se fija la diferencia? O sea, en realidad, si yo digo que la corriente va hacia acá, pero tiene un valor negativo, es lo mismo que yo diga que en realidad va en sentido contrario con valor positivo. Exactamente lo mismo. O sea, una corriente negativa es una corriente que fluye en sentido contrario. Yo digo que es para allá, a la derecha, la corriente menos 3 en realidad iba para el sentido contrario, hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? Oh, bueno, si le paso la Por línea. aquí se entiende. Ya, muy bien. Profe, ¿podría como explicar nuevamente la malla que hizo de Kirchhoff, la primera? Esa que sacó el voltaje 1, 2 y 3. Ah, ya. Bueno, miren. Así como un En cortito principio, nomás, que ahí me perdí como en las ecuaciones nomás, en verdad. ah, ya, perfecto. Miren, en principio lo que hice fue obtener una malla acá, o realizar una malla acá, por el hecho de que había solamente una incógnita. Yo dije, más 10, luego la flecha llega con el menos, ¿cierto? Me queda menos B3. Así que tenemos la expresión acá porque igualamos a 0 debido a que ya consideramos todos los elementos. Despejamos entonces el B3, nos vamos a la malla 2, acá hicimos lo mismo. La flecha coincide con el más, nos queda más B3, coincide acá con el más, nos queda más 12, después de eso con el más B2, ¿cierto? Después de eso podemos reemplazar el valor de B3 y llegamos en definitiva a que el B2 es igual a menos 22. Y por último, trabajamos en esta malla. Así que nos queda menos B24, nos queda más B1 y nos queda menos B2. Siempre la flecha donde llega, ¿cierto? Ese signo es lo que nos va a quedar. Por tanto, al reemplazar todo nos queda B1 igual a 2 volts. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, por hoy día, le agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a empezar a ver lo que son los resistores y una formalización de eso mismo. ¿Ya? Así que esté muy bien, que tengan buena semana. Chao, chao. Gracias, chao, profe. Que terminamos justo. Chao, profe. Chao, profe, Chao, chao. cuídense. Igualmente, que esté muy bien.